Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta la franqueza y la simplicidad con la que enseña. Sus enseñanzas son muy sencillas, para que todos las puedan entender. Si no hubiera sido por este ministerio, no sé dónde estaría. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los jueves de La Verdad del Evangelio. Hoy continuaré con esta serie sobre el cambio sin esfuerzo y mañana será mi último día enseñando esto en mi programa de televisión. Así que te animo a que por favor adquieras estos materiales. Tengo este libro en inglés o en español. También tengo una guía de estudio que está en inglés y en español. Tenemos DVDs que fueron sacados del programa de televisión. Puedo asegurarte de que esta enseñanza que he estado dando acerca de la importancia de la palabra de Dios para tu vida espiritual es sumamente vital. Es necesaria. Es una verdad fundamental. Sé que la mayoría de los cristianos se quedarán allí y dirán que sí, la Biblia es importante, sí es necesaria. Pero en la práctica, muy pocas personas toman la palabra de Dios, se sumergen en ella y la han hecho el enfoque de su vida. He usado este versículo a menudo, pero Josué capítulo 1 versículo 8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». La Biblia enseña que deberíamos permitir que esto nos domine. La verdad de lo que Dios dice debería ser más importante para nosotros que la verdad de un médico, un abogado, un contador, un amigo, un pariente, las circunstancias, lo que sea que veas con tus ojos y lo que oigas con tus oídos. Necesitas llegar al punto donde la palabra de Dios es más real para ti que cualquier otra cosa. Muy pocos cristianos están allí. Sin embargo, desean todos estos beneficios, como Josué 1:8, donde dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quieren la prosperidad, quieren que les vaya bien, pero no se enfocan en la palabra de Dios. Es como una persona que quiere que su cosecha crezca, pero ni siquiera siembran una semilla. Veríamos esto y pensaríamos: estás completamente loco. Bueno, de la misma manera, hay cristianos que están creyendo por una sanidad, prosperidad, liberación, alegría, paz, victoria, visión, todas las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Sin embargo, no están meditando en la palabra de Dios día y noche. Estás tan loco como una persona que quiere una cosecha y no siembra una semilla. No lo digo con maldad. Solo digo que así es como funciona el reino. De la misma manera que este mundo físico funciona con semillas y no hay vida sin semillas en la vida vegetal, animal o humana, de la misma manera no hay victoria en la vida cristiana sin la semilla de la palabra de Dios. De esto se ha tratado esta serie. Enseñé acerca de Juan el Bautista y cómo cuando tenía dudas, Jesús no solo le dio algo emocional, no solo le dijo algo positivo, no lo honró ni hizo algo que lo hiciera sentir bien temporalmente. Lo envió de vuelta a la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las profecías concernientes a Jesús? Y él cumplió Isaías 35, versículos 5 y 6. Allí mismo, digo exactamente, incluso más allá de lo escrito. En realidad resucitó a una persona de los muertos que era más de lo que fue profetizado en Isaías 35, y así Jesús cumplió la palabra. Envió a los discípulos de regreso y les dijo: «Díganle a Juan lo que han visto y oído». Envió a Juan de regreso a la palabra, no porque no honrara a Juan, sino porque lo honraba tanto que le estaba dando lo mejor. Lo mejor de Dios es que te afirmes en lo que la palabra de Dios dice y no en algún sentimiento o alguna cosa emocional. Y luego en el programa de ayer contrasté la fe del centurión y su criado en Mateo capítulo 8, donde él le dijo a Jesús: «No necesito que vengas a mi casa. Reconozco la autoridad. Solo di la palabra y mi criado quedará sano. No tienes que entrar en mi casa, no tienes que tocarlo, no tienes que imponer tu mano sobre él. Creo en la palabra». Jesús se maravilló y dijo: «Esta es la fe más grande que he visto». Luego contrasté esto con Juan capítulo 20,
donde Tomás, uno de los discípulos de Jesús, dijo: a menos que pueda ver la señal de los clavos en sus manos, a menos que pueda meter mi mano en esos agujeros de los clavos, a menos que pueda meter mi mano en su costado, no creeré. Jesús se apareció y le dijo: muy bien, Tomás, mete tu dedo en la señal de los clavos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás cayó sobre su rostro y dijo: Señor mío y Dios mío. Luego en Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le respondió a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Al final del programa de ayer, estaba señalando este punto aquí mismo y decía que es mejor ser bienaventurado. Se podría decir que hay una mayor unción. Hay más beneficio, más victoria para aquellos que creen solo por lo que la palabra de Dios dice, que aquellos que creen porque han tenido alguna prueba física tangible. Ahora, creo en demostrar la realidad de Dios. Creo que necesitamos ver milagros y demás, pero de allí no proviene la fe. Esto puede llamar la atención de una persona, puede atraerlos, guiarlos al Señor, pero la palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No naces de nuevo por los milagros. No eres salvo por los milagros. Los milagros nos atraen. Son como, creo que fue Kenneth Hagin quien solía decir que los milagros son como la campana que atrae a la gente a comer. Atrae la atención de la gente hacia Dios. Pero la fe solo viene por medio de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por esto ahora tenemos todo tipo de cristianos que están orando y pidiéndole a Dios que haga algún tipo de milagro. Tengo estudiantes que todo el tiempo, o personas que quieren ser estudiantes y me dicen que oran, y si Dios quiere que vengan a Charis Bible College, le piden que 2 perros caminen en esta dirección y que un gato negro camine en esta dirección, o alguna señal. Mira, solo quieren hacer lo de los vellones como lo hizo Gedeón en Jueces capítulos 6 y 7. Si estás buscando vellones y quieres alguna cosa física, tangible que te muestre la voluntad de Dios, te expones a ser manipulado. Satanás puede manipular las cosas. Esta no es la manera de hacerlo. Una vez más, puede haber ejemplos en los que Dios se ha encontrado con personas en donde están porque es muy compasivo con nosotros. Pero te aseguro que esto es algo inmaduro. Necesitas ir más allá de lo básico. Necesitas comenzar a digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Y como Jesús dijo aquí mismo, bienaventurados aquellos que creen solo porque han escuchado la palabra, que aquellos que han visto alguna manifestación física. Cuando vi esto, fui criado en una iglesia bautista donde nos dijeron que Dios ya no habla hoy en día, que Dios ya no hace milagros, que todas estas cosas pasaron y que tienes que esperar hasta que llegues al cielo para que realmente puedas ver lo sobrenatural. Cantaban canciones como cuando todos lleguemos al cielo, qué gran día será. Más adelante sabremos acerca de todo esto. Pero en el difícil ahora, solo tenías que aguantar y esperar hasta llegar al cielo. Ahí es cuando tu salvación en realidad comenzaría. Bueno, cuando experimenté el bautismo del Espíritu Santo y empecé a ver que milagros sucedían, supe que eso no era verdad, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego comencé a creer por las mismas cosas que estaban en la Biblia, las cosas milagrosas que sucedieron. Y fue cuando el Señor me mostró esto. El Señor me dijo, no hay nada malo con esto. Puedes escuchar una voz audible, puedes tener todas estas cosas. No estoy diciendo que estén mal. Dios hace estas cosas. Si Él quiere hablarme con una voz audible, la recibiré. Pero Él me mostró que hay una mayor bendición para aquellos que solo creen por la palabra en lugar de aquellos que creen por todas estas cosas. Cuando vi esto, dejé de orar por lo especial, por lo sobrenatural, lo milagroso, y dije, Dios, quiero operar en lo más alto, en lo mejor. Y solo empecé a tomar la palabra de Dios. Y mira, desde que tomé esta decisión, esto fue hace como 50 años cuando tomé esta decisión, puedo asistir a una reunión y pueden llamar a cualquier otra persona menos a mí. Y de vez en cuando recibo una profecía personal y Dios ha usado esto en mi vida. No estoy en contra de esto, no minimizo el profetizar, sino que digo que probablemente 8 o 9 de cada 10 veces
Si la gente está operando en los dones y profetizan y le profetizan a la gente, no lo harán conmigo. Algunas personas pueden escuchar esto y pensar, bueno, ¿qué está mal contigo? Creo que es todo lo contrario. Creo que se debe a un compromiso que hice con el Señor, donde dije, quiero escuchar tu palabra. Quiero basar mi vida en esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se complace más cuando recibo su palabra, y creo que si me obligo a hacerlo por medio de estas cosas sobrenaturales que suceden, básicamente me estoy engañando al hacerlo. No. Dios ama la fe. Es por esto que cuando Jesús vino a esta tierra, ¿sabías que podía haber llegado de alguna forma espectacular? Como ahora que tenemos esta tecnología, como un transbordador espacial o un avión o un helicóptero. Puedo asegurarte que Dios podría haber hecho algo mucho más espectacular que eso, pero no vino en ninguna de estas cosas asombrosas. Nació en un pesebre. Fue muy natural. La concepción del nacimiento de Jesús fue totalmente sobrenatural. Pero el nacimiento de verdad fue tan natural que incluso creo que se necesitó fe para que José y María comprendieran realmente que se trataba del Hijo de Dios. Jesús era normal, fue un bebé pequeño. ¿Sabías que la mayoría de nosotros, si fuéramos Dios e íbamos a venir a la tierra para salvar a la humanidad, lo habríamos hecho de alguna manera espectacular? Habría sido impresionante. Así que al convertirnos en un hombre, te aseguro que no hubiera sido, como dice en Isaías capítulo 53, que no habría parecer ni hermosura, sin atractivo para que lo deseemos. Alguien normal. Vaya, si yo hubiera sido Dios y me hubiera hecho hombre, hubiera sido el más grande espécimen de la raza humana que jamás haya existido. Habría sido más alto que todos. Habría sido como Hércules, grande y musculoso. Habría sido la persona más hermosa que jamás se haya visto. Sin embargo, la Biblia dice que cuando veías a Jesús, no había algo en él. Nada. No había nada especial en su cuerpo. Él era Dios por dentro, pero el cuerpo que habitaba era muy sencillo, y en ese sentido, Él tomó mi sencillez. No era uno de los más bellos, o más grande, o el mejor. Se convirtió en lo que yo era. Se hizo normal. Esto me asombra. Y luego, cuando Jesús resucitó de los muertos, vaya, habría recorrido todo Jerusalén. Todo el mundo vio la crucifixión. Fue el acontecimiento más grande. Y solo 3 días después, hubiera recorrido todo Jerusalén, hubiera dejado que me vieran, y aún así, no hay un solo relato de Jesús revelándose a sí mismo a alguien que no fuera un creyente en él. Podía haber obligado a la gente. Podía haber despertado a Pilato, que se lavó las manos, y decirle: estoy limpio de la sangre de este justo. Pudo haber sacudido la cama de Pilato y despertarle y decirle: Pilato, ¿tus manos están limpias ahora? Y te aseguro que Pilato, vaya, él hubiera caído de rodillas, pero no hubiera sido por fe, habría sido por miedo, habría sido por la fuerza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo hubiera sido el que resucitó de los muertos, me hubiera parecido a aquellos soldados que me vendaron los ojos, que me escupieron en la cara, que me abofetearon, y me dijeron: si tú eres el Cristo, profetiza. Vaya, me les habría parecido y les habría dicho: aquí estoy. Les habría dicho lo que hicieron y te aseguro que hubieran caído de rodillas, pero esto no fue lo que pasó. Nunca se le apareció a alguien que no había creído en él, porque la fe es lo que agrada a Dios y la fe viene por medio de la palabra, no de todas estas manifestaciones milagrosas. Creo en los milagros. Creo que atraen a la gente hacia Dios, captan la atención de la gente, les hacen saber que hay algo más allá de lo natural. Así que no estoy negando los milagros para nada, sino que estoy diciendo que la palabra de Dios es más grande que cualquier milagro, más grande que cualquier voz audible. De hecho, la palabra lo dice claramente. Permíteme avanzar y leerte esto en 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro estaba diciéndole a la gente que el Señor le había mostrado que iba a abandonar esta tierra pronto, que iba a morir, y que estaba escribiendo estas cosas para que tuvieran algo, para recordar estas cosas, y en un esfuerzo para probarles que lo que él había escrito era realmente inspirado por Dios, él dice esto. Permíteme leer algo de esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que él está diciendo, la razón por la cual es tan importante para mí escribir esto es porque el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí se refiere al Monte de la Transfiguración. Está registrado en varios pasajes, pero en Mateo capítulo 17, en los primeros versículos, muestra que se llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña y se transfiguró ante ellos. Esta es una palabra que no usamos mucho, pero lo que en realidad hizo fue, Él era Dios adentro. Al nacer, los ángeles dijeron, vengan a ver, es Cristo el Señor. Y la palabra Señor es la misma que se utiliza para Dios Todopoderoso. Él era el Señor desde su nacimiento, pero estaba en un cuerpo físico. Así que era Dios desde el principio, pero ese cuerpo físico era como una cortina o un velo que impedía que la gente viera la verdadera gloria de Dios que estaba en su interior. Dios es tan asombroso. Mira, la palabra dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Y no es porque Dios es tan exclusivo o algo así, que si miras un poco de Él te va a matar porque no quiere que lo veas. No, es solo que hablar de Él es tan asombroso, su gloria es tan poderosa, que si nosotros en este cuerpo físico intentáramos ver la plenitud de la gloria de Dios, simplemente explotaríamos. No podrías resistirlo. No puedes ver a Dios en toda su gloria porque es tan grande. No es porque Dios te va a matar, solo que si ves la gloria de Dios, tu cuerpo físico no puede soportarlo, te abrumarías, morirías. Por eso utilizó su cuerpo como un velo para ocultar quién era en realidad. Cuando estuvo en esa montaña interactuando directamente con su Padre, en cierto sentido lo que hizo fue correr el velo de su cuerpo por un momento. Y los discípulos lo vieron e irradiaba luz. Moisés reflejaba luz, había estado en la presencia de Dios y la gloria de Dios se reflejaba en él como la luna. Pero Jesús no era un reflejo de Dios, Él era Dios, Él era el Hijo, no estaba mostrando un reflejo. Estaban viendo directamente la gloria de Dios. Su vestidura comenzó a irradiar luz. Y se escuchó una voz audible desde el cielo. Moisés y Elías estaban hablando con él y los discípulos vieron esto. A esto se refiere Pedro. Dice, sé que lo que les digo es verdad porque estuve allí, lo vi la gloria de Dios. Vi que Jesús no era solo un hombre. Él tenía un cuerpo físico, no había nada especial en su cuerpo. Era humano en todo sentido, excepto que no tenía pecado. Pero en el hombre espiritual, Él vio a Jesús. Él vio a Jesús por medio de las obras que hizo, los milagros que hizo, sus enseñanzas, pero también estuvo en el monte de la transfiguración y vio la gloria de Dios. Jesús tenía la gloria de Dios en él. La razón por la que Pedro dijo estas cosas fue para recordarles que lo que había escrito no solo eran fábulas que había escuchado. Yo vi la gloria de Dios, oí la voz audible de Dios, vi la gloria Shekinah de Dios. Vi a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Estas cosas que te estoy diciendo son ciertas. Básicamente lo que está haciendo es tratar de añadirle valor a lo que está diciendo. Y escucha, es importante lo que estoy compartiendo. Puedo probarlo porque vi estas cosas especiales. Verás, esto se puede comparar a si tuviera una visión del Señor. Si Dios me hablara con una voz audible y si fuera a la televisión y le dijera a la gente que voy a estar en tal y tal lugar, en tal fecha, que Dios me habló directamente con una voz audible, así que vengan y escuchen lo que Dios me dijo. Si dijera esto, el número de personas que vendrían a mi reunión crecería exponencialmente, porque la gente está buscando algo especial. Pero si dijera,
He escuchado de Dios, lo he visto en la palabra. Él me ha mostrado cosas y quiero compartir estas verdades de la palabra de Dios contigo. No se presentarían muchas personas, porque, ¿sabes algo? La mayoría de las personas no valoran la palabra de Dios de la misma manera que valoran estas manifestaciones sobrenaturales. A esto se refiere Pedro. Él dijo, sé que lo que estoy diciendo es verdad porque estuve allí. Yo vi, escuché esto. Pero luego él dice, y no me va a alcanzar el tiempo para entrar de lleno en esto en el programa de hoy. Continuaré con esto mañana, así que por favor, conéctate mañana o adquiere estos materiales. Pero después de que dice todo esto acerca de las cosas que prueban que lo que él estaba diciendo era verdad, él dice lo siguiente en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué podría ser más seguro que Pedro estando allí cuando Jesús comenzó a irradiar luz y la gloria de Dios brilló en él y la nube de la gloria lo envuelve y una voz audible y Moisés y Elías están allí? ¿Qué podría ser más seguro que eso? En el siguiente versículo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sabes a qué se refiere? Él está diciendo, tengo algo mejor que ver la gloria de Dios, que escuchar la voz audible de Dios, que ver la gloria Shekinah de Dios, que ver a Moisés y Elías. Tengo algo que es mejor que eso. ¿Sabes qué es? La palabra escrita de Dios. Y continúa diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si buscas en el diccionario de palabras griegas y hebreas, Vine, y él da la explicación, aclara que esto significa que literalmente fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, esta Biblia no se trata de hombres escribiendo acerca de Dios, sino que literalmente es Dios escribiendo por medio de hombres. Esta Biblia no es un libro como los demás, es la Santa Biblia, está divinamente inspirada. Es la palabra de Dios y no se compara con ningún otro libro. Es algo especial, y Pedro está diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es mejor que ver o escuchar una voz audible, que ver una manifestación visible. Es mejor que ver la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en Jesús. Tenemos algo mejor que lo que Pedro experimentó. Esto es asombroso. Sin embargo, sé que hay personas viendo este programa ahora mismo que pueden tirar la Biblia al suelo, pasar por encima de ella si pudiera tener algún encuentro sobrenatural con Dios, donde pudiera oír una voz audible, ver algo visible, que se le apareciera un ángel, que sintiera algo en su cuerpo. La mayoría de la gente tiraría la Biblia a la basura por encima de la palabra escrita de Dios. Esta es la razón por la que la mayoría de la gente no está viviendo y experimentando lo mejor de Dios, porque hay una mayor bendición para aquellos que creen en la palabra escrita de Dios. La clase de fe que maravilló a Jesús fue una fe que puso todo el énfasis en la palabra dicha de Dios. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Vaya, si quieres esta clase de fe, necesitas comenzar a honrar la palabra de Dios más de lo que honras cualquier otra cosa visible o audible. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción al Cambio sin Esfuerzo, una introducción a la serie El Cambio sin Esfuerzo, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría informarte que ahora tenemos mi libro, Cambio sin Esfuerzo, traducido al español. Este es solo un pequeño folleto de 50 páginas que lo explica. Es nuestro regalo para ti. Solo te animamos a dar lo que puedas. Pero independientemente de lo que envíes, te lo enviaremos gratis con franqueo pagado. Y te diré, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad. Pero es absolutamente cierto que la obra de Dios es como una semilla. Y si la plantas en tu vida, te cambiará sin esfuerzo. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción al Cambio sin Esfuerzo. El Cambio sin Esfuerzo también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español.
o llamando al 719-635-1111. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Esta película mostraba a Jesús siendo torturado. El mismo Mel Gibson dijo que tuvo que moderarla, porque si lo hubiera hecho tan brutal como realmente fue, habría sido una película para adultos y los cristianos no habrían ido a verla. Así que tuvo que moderarla un poco para evitar que la película obtuviera una calificación de adultos. Pero él creía que fue mucho peor de lo que representó. Sin embargo, cuando lo vi, aunque Jesús fue torturado, no era nada comparado con lo que dice la Biblia. Permíteme leer esto en Isaías capítulo 52. Claro que Isaías capítulo 53 es el famoso pasaje de la Biblia donde se habla de cómo Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero en Isaías capítulo 52 está hablando de Jesús y dice en el versículo 14, «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». La palabra parecer es una antigua forma de decir rostro. Su rostro fue desfigurado más que cualquier hombre. Verás, ha habido algunas personas que vienen a mí que están desfigurados terriblemente. Recuerdo a un hombre que tenía una toalla sobre su rostro. Estaba tratando de decirme por qué quería que orara. Finalmente tuve que decirle, mira, no puedo entenderte con esta toalla sobre tu cara. Así que se la quitó. El cáncer se había comido su nariz. Ya no tenía labios. Literalmente se podía ver por dentro la carne, se veía terrible. ¿Sabías que Jesús se veía peor que esto? Esto es lo que dice aquí. Hubo otro hombre que vino a mí que el cáncer se había comido su ojo y le quitó más de la mitad de su cara. Tenía este tumor enorme en su cara. Se veía terrible. Aquí dice que la cara de Jesús fue desfigurada más que otro hombre. Y la última parte de este versículo dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Verás, creo que es la NBI que dice, nada de humano tenía su aspecto. Mientras miraba esta película, La Pasión de Cristo, mostraba que la persona que interpretaba a Jesús era torturada y tenía un aspecto terrible, pero aún así parecía humano. Pero de acuerdo con la Biblia, Jesús ni siquiera parecía humano. Ni siquiera se reconocía. ¿Cómo pudo suceder eso? Fue mucho más que los golpes que le dieron los romanos. Aunque eso fue terrible, la palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros. Llevó nuestras enfermedades y nuestro pecado en su cuerpo.